Hay un dolor particular que no se manifiesta con gritos ni lágrimas visibles. Es el dolor de no ser entendido, de hablar y sentir que tus palabras no llegan, de explicar tu cansancio y recibir miradas vacías, de intentar abrir el corazón y notar que nadie logra ver lo que realmente pasa dentro de ti. Y ese tipo de soledad pesa más que cualquier carga externa, porque puedes soportar problemas, pero cuando ya nadie te entiende, el alma empieza a sentirse invisible. Sin embargo, incluso ahí, incluso en ese silencio humano, Dios sí entiende. Hay momentos en los que te das cuenta de que explicar ya no sirve. No porque no tengas razón, sino porque las personas no tienen la capacidad de comprender procesos que no han vivido. Y eso duele, porque no estás pidiendo soluciones, solo comprensión. No estás buscando consejos rápidos, solo alguien que vea tu lucha sin juzgarla. Y cuando eso no llega, el corazón se encierra. Pero lo que muchos olvidan es esto: Dios no necesita que le expliques nada. Él conoce tu pensamiento antes de que llegue a tu mente. La Escritura dice que Dios escudriña el corazón. No la apariencia, no el discurso, no la versión que muestras para sobrevivir socialmente. El corazón, ese lugar donde guardas lo que no dices, lo que no sabes cómo explicar, lo que incluso te avergüenza sentir. Y aquí hay una verdad que puede sostenerte hoy. El hecho de que otros no te entiendan no significa que estés equivocado, significa que estás caminando un proceso que solo Dios puede interpretar correctamente. Jesús mismo vivió esto. Estaba rodeado de multitudes, pero profundamente solo. Sus palabras eran torcidas, sus intenciones mal interpretadas, su misión cuestionada. Sus propios hermanos no creían en él. Sus discípulos no comprendían lo que estaba por venir. Y aún así, Jesús seguía avanzando. No porque todos lo entendieran, sino porque el Padre sí. Cuando nadie más veía el propósito, Dios ya había escrito el final. Y eso importa, porque si Cristo no fue comprendido por todos, ¿por qué crees que tú sí deberías serlo? Hay temporadas donde Dios permite que no seas entendido. No para aislarte, sino para enseñarte a depender de su voz y no de la validación humana. Porque cuando todos te entienden, es fácil acomodar tu fe. Pero cuando nadie te entiende, aprendes a escuchar con más claridad a Dios. Aprendes a caminar sin aplausos. Aprendes a obedecer sin explicarte. Y eso forma una fe profunda, firme, inquebrantable. David lo expresó en silencio muchas veces. Perseguido, acusado injustamente, incomprendido incluso por quienes decían amarlo. Y aún así escribió: Tú conoces mi senda. No dijo, ellos, dijo, tú. Porque cuando nadie más entendía por qué seguía huyendo, Dios sabía que estaba siendo formado para reinar. A veces la incomprensión es la señal de que estás siendo preparado para algo que otros aún no pueden ver. Y tal vez hoy te sientes así. Cansado de justificarte, agotado de intentar explicar por qué ya no eres el mismo. ¿Por qué ciertas cosas ya no te llenan? ¿Por qué necesitas silencio? ¿Por qué te duele lo que antes no te dolía? Y en lugar de comprensión, recibes distancia. Pero escucha esto con atención. Dios entiende incluso los cambios que tú no sabes explicar. Él sabe lo que está quitando, lo que está sanando y lo que está construyendo dentro de ti. Hay un punto donde dejas de pedir que te entiendan y comienzas a pedir que Dios te sostenga. Y ese punto no es derrota, es madurez espiritual. Porque cuando ya nadie te entiende, se revela quién es realmente tu refugio. No las personas, no las palabras, no las explicaciones. Dios, el único que no se confunde con tus silencios. El único que no se cansa de escucharte aunque no hables. El profeta Jeremías fue llamado desde el vientre, pero vivió rechazado, incomprendido, señalado. Llevaba un mensaje que nadie quería oír. Y aún así, Dios estaba con él. No le quitó la carga, pero le dio su presencia. Porque Dios no siempre cambia el entorno, pero nunca abandona al que camina en obediencia. Y quizá hoy no necesitas que te comprendan, sino recordar que Dios no se ha equivocado contigo. Hay personas que solo te entenderán cuando vean el fruto, pero no estuvieron dispuestas a respetar el proceso. Y eso está bien. No todos tienen que entenderte. Algunos solo están llamados a observar desde lejos lo que Dios está haciendo en ti. Tu responsabilidad no es convencerlos, es permanecer fiel. Porque la fidelidad no se construye en la aprobación, se construye en la soledad acompañada por Dios. Cuando Jesús guardó silencio ante Pilato, no era debilidad. Era certeza. Sabía quién era, sabía quién lo había enviado. Sabía que no necesitaba defenderse ante quienes no podían comprender el plan eterno. Y hay silencios tuyos que no son rendición, son confianza. Son el resultado de saber que Dios sí entiende, aunque el mundo no. Y si hoy te sientes incomprendido, escucha esto como si Dios te lo dijera al oído.
No estás solo, no estás perdido, no estás malinterpretando tu camino. Estás siendo guiado por un Dios que ve el cuadro completo, aunque otros solo vean fragmentos, aunque otros juzguen sin saber, aunque otros se alejen porque no saben cómo acompañarte, porque hay algo que aún no ves con claridad, algo que Dios está formando en este silencio, en esta incomprensión, en esta soledad aparente. Y cuando llegue el momento, entenderás por qué no todos podían caminar contigo hasta aquí. Pero antes de llegar a eso, hay una verdad más profunda que necesitas abrazar. Una verdad que se revela cuando el ruido externo se apaga por completo, y solo queda la voz de Dios. Hay una soledad que no se siente vacía, se siente pesada. No es la ausencia de gente, es la ausencia de comprensión. Estás rodeado, pero no acompañado. Hablas, pero no eres escuchado. Y en ese punto empiezas a preguntarte si hay algo mal contigo, si estás exagerando, si deberías callar lo que duele para no incomodar. Pero esa confusión no nace de tu corazón, nace de intentar ser entendido por quienes no tienen la capacidad espiritual para ver lo que Dios está haciendo en ti. Porque cuando Dios comienza a tratar profundamente con una persona, esa persona cambia. Cambia su manera de hablar, de reaccionar, de elegir, de callar. Y esos cambios incomodan. Incomodan porque ya no encajas donde antes sí. Y ahí aparece el juicio, la distancia, la incomprensión. Pero escucha esto con claridad. No todo el que se aleja de ti te está rechazando. Algunos simplemente ya no pueden caminar al ritmo al que Dios te está llevando. Jesús lo vivió constantemente. Decía cosas que nadie quería oír. Señalaba verdades que confrontaban. Llamaba a dejarlo todo sin explicar cada detalle. Y muchos se fueron. La Escritura dice que desde ese momento muchos ya no andaban con él. Y Jesús no los persiguió para explicarse. Se quedó con los 12 y les preguntó si también querían irse. Porque cuando caminas con Dios, llega un momento en el que no puedes forzar a nadie a entenderte. Solo puedes seguir obedeciendo. Hay procesos que no se pueden traducir en palabras. Solo se pueden vivir. Y por eso no todos te entenderán. Porque la comprensión espiritual no viene del análisis humano, viene de la revelación. Y la revelación no se discute, se recibe. Por eso Jesús hablaba en parábolas. No para confundir, sino para revelar quién estaba dispuesto a escuchar de verdad. Y tal vez hoy Dios está usando la incomprensión como un filtro, separando a quienes solo estaban por conveniencia de quienes están llamados a caminar contigo en lo esencial. Esto no significa que debas aislarte, significa que debes discernir. No todo el mundo merece acceso a tus procesos internos. Hay batallas que se luchan en secreto. Hay transformaciones que se gestan en silencio. Y Dios, que ve en lo secreto, recompensa en lo público. Pero antes de la recompensa, viene el silencio. Antes de la claridad, viene la confusión. Antes de ser entendido, viene la temporada de ser malinterpretado. José fue vendido por sus hermanos porque no lo entendieron. Su padre lo amaba, pero tampoco comprendía el alcance del sueño. Y aún así, Dios estaba en cada paso. En el pozo, en la cárcel, en el olvido. Nadie entendía por qué José seguía siendo íntegro en medio de la injusticia. Nadie entendía por qué no se rendía. Pero Dios sí, y ese entendimiento divino fue suficiente para sostenerlo hasta el cumplimiento de la promesa. Hay una fortaleza que solo se desarrolla cuando aprendes a vivir sin ser comprendido por todos. Esa fortaleza no endurece el corazón, lo afina. Te enseña a escuchar más a Dios que a las voces externas. Te enseña a obedecer incluso cuando nadie aplaude. Te enseña a permanecer fiel cuando sería más fácil rendirte o adaptarte para encajar. Y esa fidelidad silenciosa es preciosa delante de Dios. Quizás has intentado explicar tu proceso, pero cada intento terminó en frustración. Entonces empezaste a callar, y ese silencio no es vacío, es protección. Dios a veces te guarda en silencio porque sabe que no todos sabrían cuidar lo que Él está formando en ti. Como una semilla bajo tierra, invisible, incomprendida, pero viva. Nadie aplaude a una semilla enterrada, pero sin ese proceso, no hay fruto. El salmista dijo que Dios conoce cuando te sientas y cuando te levantas, cuando hablas y cuando callas. Eso significa que incluso tus silencios son entendidos por Él. Incluso tus contradicciones internas. Incluso tus preguntas sin respuesta. Dios no se confunde con tus procesos. Él no te exige que seas claro cuando estás siendo transformado. Él te acompaña. Hay una paz extraña que comienza a nacer cuando aceptas que no todos te van a entender. Esa paz no es resignación, es libertad. Libertad de no explicarte. Libertad de no justificarte. Libertad de caminar con Dios aunque el camino se vuelva solitario. Porque cuando Dios camina contigo, nunca estás realmente solo.
Y tal vez hoy te duele que personas importantes no te entiendan. Que quienes pensaste que estarían contigo ahora te miren desde lejos. Pero aquí hay una verdad que sostiene. Dios a veces permite esa distancia para hablarte sin interferencias. Para formarte sin distracciones. Para afirmarte sin depender de opiniones humanas. No porque los demás sean malos, sino porque este tramo del camino requiere silencio. Cuando Elías huyó al desierto, cansado, incomprendido, deseando morir, Dios no lo reprendió. Lo alimentó, lo dejó dormir, y luego le habló en un silbo apacible. No en el ruido, no en el terremoto, no en el fuego. En el silencio, porque hay verdades que solo se escuchan cuando el ruido de las expectativas ajenas se apaga por completo. Si hoy sientes que nadie te entiende, deja de pelear por ser comprendido y empieza a descansar en el hecho de que Dios sí lo hace. Él conoce el porqué de tus lágrimas, aunque otros solo vean tu distancia. Él sabe lo que estás soltando, aunque otros lo llamen pérdida. Él ve lo que estás construyendo, aunque ahora solo parezca confusión. Y hay algo más que aún no ha sido revelado del todo. Algo que Dios está guardando para el momento exacto. Porque cuando llegue ese día, muchos entenderán el resultado. Pero solo tú y Dios sabrán lo que costó el proceso. Y eso no se explica. Eso se honra en silencio. Pero antes de que eso se manifieste, hay una última verdad que necesitas escuchar. Una verdad que se vuelve clara cuando ya no buscas ser entendido por los hombres, sino afirmado por Dios. Y esa verdad se revelará en el punto más profundo de este camino. Llega un momento en el que dejas de luchar por ser entendido. No porque ya no te importe, sino porque has aprendido algo más profundo. La comprensión humana es limitada, pero la de Dios es perfecta. Y cuando esa verdad desciende al corazón, algo cambia. Ya no explicas tanto, ya no te defiendes tanto, ya no te desgastas tratando de encajar. Comienzas a caminar con una quietud distinta, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes quién te sostiene. Ese punto no se alcanza rápido. Se alcanza después de noches largas, de oraciones sin palabras, de silencios incómodos. Se alcanza cuando te das cuenta de que Dios ha estado contigo incluso cuando dudaste de Él. Porque aunque tú no siempre supiste cómo orar, Él siempre supo cómo escucharte. Aunque tú no entendiste el proceso, Él nunca perdió el control. Y esa certeza se vuelve más fuerte que cualquier incomprensión externa. Jesús llegó a ese punto. En la cruz, rodeado de burlas, abandono y silencio, pronunció palabras que revelan una confianza absoluta. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dijo, explícales, no dijo, defiéndeme, no dijo, haz que entiendan. Se entregó, porque cuando sabes que Dios te entiende, no necesitas convencer al mundo. Y esa entrega no fue el final, fue el inicio de la victoria más grande de la historia. Hay procesos que solo se comprenden después, nunca durante. Mientras los vives, parecen injustos, confusos, solitarios. Pero cuando Dios los completa, te das cuenta de que cada silencio tenía propósito. Cada persona que no entendió fue una protección. Cada puerta que se cerró fue una dirección. Y cada momento de soledad fue un espacio donde Dios trabajó sin interferencias. Quizá hoy sigues siendo malinterpretado. Sigues siendo juzgado por decisiones que nadie se tomó el tiempo de entender. Sigues siendo visto como distante, cambiado, extraño. Pero déjame decirte algo con verdad y amor. No estás retrocediendo, estás madurando. Porque la madurez espiritual no se nota en lo mucho que hablas, sino en lo mucho que confías. Y confiar en Dios cuando nadie más te entiende es una de las expresiones más puras de fe. Hay un descanso que llega cuando aceptas que no todos están llamados a comprender tu camino. Algunos solo verán el resultado, otros ni siquiera eso. Y está bien, tu llamado no es ser entendido, es ser fiel. Y Dios honra la fidelidad silenciosa. Él ve lo que otros ignoran. Él conoce lo que otros minimizan. Él entiende incluso aquello que tú no sabes cómo explicar. El apóstol Pablo fue acusado, señalado, incomprendido incluso por la iglesia. Y aún así pudo decir, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No dijo que todos lo apoyaron, dijo que Dios estuvo con él. Y eso fue suficiente, porque cuando Dios está contigo, puedes seguir adelante aunque el camino se vuelva estrecho. Aunque el aplauso desaparezca, aunque la aprobación no llegue. Hay algo hermoso que nace cuando ya no buscas comprensión humana. Una identidad firme en Dios. Ya no te defines por lo que otros piensan, sino por lo que Dios dice. Ya no te mueves por expectativas externas, sino por convicción interna. Y esa identidad no se construye en la multitud, se construye en la intimidad. En ese lugar secreto donde Dios habla sin ruido, sin presión, sin comparación.
Y llegará el día en que algunos te dirán, ahora entiendo. Entenderán cuando vean el fruto, cuando vean la paz, cuando vean la claridad. Pero para entonces, ya no lo necesitarás, porque habrás aprendido a vivir sostenido por la mirada de Dios, no por la comprensión de los hombres. Y eso es libertad. Si hoy estás caminando este tramo difícil, donde nadie parece entenderte, deja que esta verdad se quede contigo. Dios sí entiende. Entiende tu cansancio, tu silencio, tus decisiones, tus lágrimas ocultas. Entiende lo que estás soltando y lo que estás creyendo. Entiende el proceso completo. Y no solo lo entiende, lo está guiando. No estás perdido, no estás solo, no estás equivocado por sentirte así. Estás siendo formado, estás siendo afirmado, estás siendo preparado para caminar con una fe que no depende de aplausos ni explicaciones. Una fe que se sostiene incluso cuando el camino se vuelve incomprendido. Y cuando mires atrás, verás que el momento en el que nadie te entendía fue el momento en el que Dios más cerca estuvo de ti. No hablando fuerte, no explicándolo todo, sino caminando contigo paso a paso. Fiel, presente, inmutable, porque cuando ya nadie te entiende, Dios sí.